Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Estamos sobre los hijos de David nacidos en Hebrón, luego Abner que quiere el poder en Israel. Es decir, aquí le quiere dejar a Isboshet, o Servipamanjebe, entonces 2 años, dice que Isboshet, hijo de Saúl, estuvo al frente del ejército, o sea, como rey, la monarquía, asumiendo después de su padre. Los otros 3 hijos de Saúl habían ya muerto en campaña, es decir, en la batalla. Los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquishua, ellos mueren entonces en la batalla de Gilboe. Y después aparece de repente este otro hijo, el cuarto, aquí Isboshet, que es traído por Abner. Abner era el jefe del ejército de Saúl, que estuvo siempre a su lado, hombre de confianza, sobre todo después de David. Recuerden que David estuvo también al frente, pero después ya comienza a nombrársele, y también incluso cuando David estaba al frente o era enviado para campañas importantes, y dice que David mataba a 10.000, en cuanto que Saúl solamente mataba a 1.000, el pueblo que ya comienza casi a aclamarlo. Saúl incluso en ese capítulo 18 del primer libro de Samuel dice, lo único que falta es que ya digan que él es el rey, ¿verdad? Porque iba a letereír a David. Bueno, esta es la figura literaria como se le presenta siempre a David, siempre triunfador, siempre la gracia del Señor, porque también si estamos en el capítulo 18 de ese primer libro de Samuel, quiere decir que es la consecuencia de que Dios ya le haya rechazado totalmente. Capítulo 15 de Primera Samuel, a Saúl. Le había ya el Señor rechazado totalmente a Saúl. Y por lo tanto, aquí aparece la figura de David. Y David siempre es bastante ensalzado. Y la gracia de Dios dice que lo acompaña siempre. El triunfo siempre va adelante, David. Entonces va viendo Momishinjbe. Bueno, ahora entonces nos encontramos con Abner de nuevo, que le había puesto a Isboshet, pero le está sacando el poder. Recuerden que en el versículo 7 de este capítulo 3 decía que Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isboshet cuestionó a Abner, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se indignó por la pregunta de Isboshet y le replicó, ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Bueno, todas estas expresiones también ya hemos explicado. Ñande aigo, abellarecola, ñande expresiones de acuerdo a cada cultura y de acuerdo a cada historia. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante, porque la Biblia siempre habla la realidad histórica. Peñandeñas en duajinas en una forma literaria general, son las actitudes que nos van transmitiendo y que nos van enseñando desde una pedagogía bíblica
que nosotros tenemos que entender. Peago la ñandeña entender. Va eva oya pojina ve personaje, va ella va oña comportajina ve personaje. Pero donde a ella de ya repetía agüere, y entonces decimos, este me calza bien, este no me calza bien, etcétera, sino que en una manera muy general y amplia, universal, ñandeña mañana y nada ya ella. Va ella guava y ve arriero, vea en su vea en su viste, eso es lo general. Pero el en su después vos podés ver cómo uno se manifiesta, en qué consiste el en su o puede ser un en su que es la característica general en la política, por ejemplo. En su formal. Sí, eres una pensado ahí. Pesaremos hoy, de muchas veces la ya pillar la arriero de la cuña en su enseguida ya de ya pillar. Porque nosotros pues, somos muy sensibles, nosotros tenemos una capacidad de mirar, ver, observar y darnos cuenta de la realidad. Entonces, más o menos, me vaya inde, me veía lento, mañana de eina, vean de ya es pijama, y sin seropa, peña en su huepa, hacen botar ese. A pesar de la gente, aplica tu otra característica, por ejemplo, del en su el ñerey. Pero no te da la política, un día en su formal en la forma de prometer y de decir, pero no es luego solamente lo que dicen o como dicen, porque uno puede estar súper convencido de lo que están diciendo, ¿verdad? Una gran perorata, un gran discurso, nambreboí, ni que Demóstenes oñe ella veina, me convence para más eso, sino que el en su es después en lo que hace y cómo lo hace. Porque te tira cada mentira y cada cosa. O si no, das ahí hoy ahí y ya puntea porque no ya pues la y ahí na guaguayba. Sino que porque es un discurso tan general, vamos a acabar con la pobreza. Va, es la heresia donde vamos a acabar con la pobreza. La pobreza espiritual, la pobreza del bolsillo, la pobreza de la ignorancia, la pobreza de la falta de educación, la pobreza de criterios y valores, ¿entendiste? Entonces, no es que decir, vamos a acabar con la pobreza. Hemos subido, entonces ahora mejor hay menos pobreza. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué pobreza me estás hablando? ¿Entendiste? En fin. También con ambas ñanes por la Biblia de la POPA ñaña mindu una allí cuamba es lo que le está pasando aquí justamente a la relación entre Isboset y Abner. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? Responder tanto amor inmerecido. ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. La máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy 3 de febrero celebramos a San Blas, el segundo patrono de nuestra nación del Paraguay. Así es que, queridos hermanos, yo que fuera Yeyureta San Blas, porque tenemos varios acontecimientos también, decimos que hemos comenzado con la democracia o hemos restituido, ya es upecha, a pesar de que nos falta muchísimo, ¿verdad? Que no haya retroceso, queridos amigos. Y hoy escuchamos la palabra del Señor, nos acompaña a través de la carta que escribe Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 5, los versículos que van del 1 al 5. Hermanos, habiendo pues recibido de la fe nuestra purificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante Él el acceso a esta gracia en la fe en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Queridos amigos, esta es una palabra de Dios ciertamente que nos llega a través de San Pablo y nos da mucho entusiasmo. Pero ya la proceso. Y eso es lo que Él nos está indicando aquí. Primero nos dice que hemos recibido nuestra fe y esta fe es para nuestra justificación. Porque fe, amén, eso quiere decir, decíamos anteriormente, adherirse al Señor.
Tajatajaisa Eyara Peñande Yanda Yapoyana Peñande Yarawi. Es decir, creer, confiar, saber, conocer de que somos criaturas, de que provenimos de Dios y volvemos hacia Dios. Tenemos una misión tan importante aquí en este mundo. Vean la San Juan Bosco, ya Saramoitego y la fiesta 31 de enero, ya celebra a Don Bosco y a todos sus jóvenes. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Pero peañande, ya esa cuana, ya esa peana, ya y cuana. Y con esta fe de que adheridos a Jesucristo, nosotros vamos a ser justificados. Justificar quiere decir dar pasos importantes para hacer crecer nuestra vida y la de nuestra comunidad. Y por lo tanto después nos dice que para poder gloriarnos, es decir, para llegar a esta justificación, el Señor nos pone, dice, primero, las tribulaciones. Aún en las tribulaciones tenemos que gloriarnos en el Señor, porque la tribulación engendra la paciencia. Aquí están los pasos que tenemos que dar. La paciencia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza, queridos hermanos, no falla, porque nos lleva al amor y al cumplimiento de lo que Dios mismo nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y después sigue esta historia, capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Y miren que primero Abner dice quiere el poder en Israel. Entonces, ¿qué también yo me iba a Ishboshe, a Peja Eoí, bueno, de ella popámala, ella pone menea o pijama después de 2 años, que las cosas le fue bien. Ishboshet estaba muy bien ahí como un títere en las manos de Abner, es decir, un titiritero, y que es muy débil, o sea, el tipo está por estar nomás. El poder detrás del poder, ya es enseñando hoy en nuestra literatura y en nuestro vocabulario actual. Entonces va, ya poco a Abner y utiliza una estrategia que hemos explicado ya varias veces en los cursos anteriores. Ustedes pueden volver atrás a nuestros cursos de cada día y aprender, saber que el hecho de acostarse con la concubina del rey o con alguien que ya murió, en este caso de Saúl, quiere decir que esa posesión, porque las concubinas pertenecían al rey. Entonces, si yo me acuesto con esta concubina del rey, quiere decir que se han la amandá. Yo soy el dueño y puedo hacer lo que yo quiero, ¿entienden? Y bueno, y yo pienso que más o menos en nuestra cultura es la misma cosa. El tamaño amandá, etcétera, o yo puedo ir a ver otro, apeña misma otro ni te otro, etcétera, jamás eso, y bueno, quiere decir mi hijo querido que con mire cocue, haya semba ema, haya orea ver ya podemos tener familia o lo que sea y así sucesivamente. Entonces es cuestión de mirar un poco y cuestión de entender, saber, porque la Biblia se escribe sobre experiencia histórica y sobre experiencias nuestras humanas. Porque nosotros lo que estamos haciendo, el autor sagrado, y lo que es la religión, es religarte a tu misma esencia, explicar tu misma existencia. O mejor dicho, mirar y procurar descubrir cómo Dios está actuando en tu interior, en tu propia vida. Todo interesante, ¿verdad? Porque la Biblia, cuando procura explicarte luego quién es el hombre, que es la síntesis final y la única
pregunta que nosotros tenemos que hacer cuando leemos la Biblia es preguntarnos quién es el hombre, quién soy yo. Y lo utilizamos a través de esta palabra que engloba, que se llama religión, porque entonces estoy buscando el relacionamiento mío con Dios, cómo yo me religo, me uno a la esencia absoluta, buscando quién soy yo. Y el Génesis lo hace de una manera maravillosa, ¿verdad? Peleante Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Cuando Dios dice que toma el Adamá, el Adam, quiere decir eso, pero dice, oye, voy a tener muñequito. Y después miren cómo finaliza ese versículo 7. Dice que Dios toma ese muñequito de barro y ¿qué hace? Hoy peyupe y tinguárabe. Y ese se dice nefesh. Hapeamba dice la nefesh. Upea dice ñande yara peture koe. El nefesh en hebreo quiere decir ñande yara peture koe, es decir, la vida de Dios. Entonces miren, queridos hermanos, qué espectacular al explicarnos la Biblia y decirnos quién es el hombre. El hombre es limitación porque es tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo volverá. Upea la muñequito. Pero dentro de esa limitación, Dios entra, dice, entra dentro. ¿Y saben cómo termina ese versículo? Pelean, allá letra hoy ven. ¿Saben cómo termina diciendo? Que el hombre resultó un ser viviente. Capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis. Dice lo siguiente, queridos amigos. Así, entonces Yahvé Dios formó al hombre del Adamá, es decir, del polvo de la tierra. Formó al hombre. Primera parte. Dios que forma al hombre. Viste que estamos preguntando quién es el hombre. Entonces ahí ya tenemos la primera respuesta. Somos polvo. Somos Adamá. Primera parte. Luego sopló en su nariz. Navebeina. Hoy peyube y tiguárabe. El nefesh, es decir, el aliento de vida. O sea que Dios, el aliento de vida, peala aliento de vida. Una forma de explicar en forma literaria. Baishapa peñande yara petumarangature coe. Hoy qué, alleva, hoy qué. Peñandere coe, qué lindo que es. Y termina lo que les dije en la última parte. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Qué espectacular. Hasta el verbo que utiliza me gusta, se convirtió. Hay otros que dicen y el hombre resultó ser un ser viviente. Y pone ahí. Pero aquí esta traducción dice y el hombre se convirtió en un ser viviente. Volvemos enseguida con más de Yarañe. Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí hoy.
traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Señor, vengo ante ti para darte mi corazón. Está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Aquí, en este momento, háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo, Te entrego mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo, mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada
entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento, uno de los pasajes más hermosos, ¿verdad?, de este segundo libro de Samuel, que es un libro político para políticos. Ñande político, que aquí tenemos las actitudes, sobre todo si es un político que dice ser religioso, que dice ser, que cree en Dios, que dice ser, etcétera, etcétera. Que dice que cree en lo trascendental o en el más allá de la vida, etc. Porque también si no es religioso y si no actúa de esa manera, entonces no tendría que meterse luego para ser político, por lo menos dentro de una sociedad en donde nosotros lo que queremos, porque el político pues tiene que ayudar a organizar a la comunidad.
A la político, inocente, güero, viaja a Peñan de Yara, vendo güero, viaja en la Virgen, güero, viaja en los santos. Entonces, no tiene que luego ni meterse en la política. ¿Saben por qué? Porque no va a responder a las necesidades del pueblo. El político, polis, quiere decir ciudad, ico, relación, referente a la polis, referente a la ciudad. Entonces, ¿quién es el político? El que tiene que sentir lo mismo que siente la comunidad, el pueblo. Yo no le puedo poner, como yo suelo decir, al lobo para que me cuide el gallinero. No le puedo poner al lobo o al aguaraí. Ya es mejor, ver, aguaraí, porque el lobo sería la oveja, ¿verdad? Bueno, pero cualquiera de estas cosas, o sea, alguien que va a destruir tu gallinero, no le puedo poner yo. Si ese político me dice, no, yo el aborto, yo no creo en Dios, yo soy masón, entonces, ¿sabes qué? Tienes que ser sincero contigo mismo y decir bien, yo aquí estoy desubicado, yo estoy desubicado. Porque si el pueblo verdaderamente está deseando y conoce y cree en Dios y su comunidad está organizando desde Dios, entonces quiere decir que en de Nerembú la partido, Nerembú dejó de guapu pepe, ni para suplente, neñe moiriana. Entonces, porque vos ya estás entrando con otra mentalidad. Y entonces posiblemente entras solamente para organizar de acuerdo a tus maldades o de acuerdo a lo que vos pensáis, lo que vos querés. ¿Entendiste? Entonces, estas son las sinceridades que nosotros tenemos que procurar dar a entender. Es que la gente muchas veces no quiere lo de entender. No hay peor sordo que aquel que no quiere escucharse a Guayna. Como no hay peor ciego que aquel que no quiere ver su realidad, ¿verdad? Bueno. Entonces, queridos amigos, aquí esta lectura, como le estaba diciendo, esta forma de presentarnos el autor sagrado en este segundo libro de Samuel, es demasiado claro, ¿verdad? Demasiado claro. Y había un gran filósofo, ¿verdad? Hegel se llamaba, y él decía que son las ideas, imagínense lo que dice, las ideas, lo que nosotros reflexionamos, pero ñañamindu uajina. Tengo muchas cosas estalla de cobeña de aputume, o sea, en nuestra conciencia, en nuestro cerebro, ahí, ¿qué pensamos? Pero, además, el aputu necesita del amindu'u. Amindu'u es una reflexión. Y eso es la filosofía. Amigo del saber, amigo de la sabiduría, que busca los valores, los principios que forman al hombre. Y nosotros muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Como dice el mismo Salmo. Dice, acostados meditan en el crimen, dice el Salmo. Acostados meditan en el crimen. O sea, cómo robar, cómo hacer su grupo, qué podemos hacer para joderle entonces a esta comunidad. ¿Entienden, queridos amigos? Entonces nunca vamos a poder salir adelante. Lastimosamente. Entonces, vamos a procurar meter un poco, saber, vamos a sincerarnos ante Dios, porque estamos haciendo una reflexión desde la palabra de Dios. Este es el libro number 1, en realidad, sobre el camino, sobre la verdad y la vida, como dice Jesús mismo, para que nosotros podamos realizarnos como personas. Entonces, queridos amigos, en esta reflexión que estamos haciendo, estamos ya desde los versículos 12 hasta el versículo 21, en que Abner se alía a David. Él hace las primeras tratativas con David porque él le había dicho a Isboset, porque Isboset Isboset va a vender no hay nada concubina, ¿acuerdan? Vos estás ahí con Rispa. Entonces el otro sale con cualquier cosa también, ¿verdad? O sea, no le dan la respuesta exacta, sino que ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Pensando en responder, yo siempre fui fiel a tu padre, a sus amigos, a sus parientes, etc. De ese tratado pensar, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, porque aquí le estaba llamando no solamente a la moralidad, digo la inmoral, sino que sobre todo porque eso significaba traición a los valores de la lealtad para llevar adelante una comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Atraídos por la cantidad de fieras que descansaban en las afueras de la cueva en donde vivía el obispo San Blas de Sebaste, los cazadores encargados de cazarlas para el circo del gobernador de Capadocia, que se llama, ¿cómo les parece el nombre? Agrícola, se abalanzaron sobre las fieras, pero el asceta, quien las cuidaba, las protegía, las curaba, se interpuso y entonces lo capturaron fue a él. En la prisión en la que fue confinado a principios del siglo IV, salvó al hijo del carcelero que estaba a punto de morir por una espina de pescado que se le había atravesado en la laringe, lo que generó una avalancha de personas que con afecciones de la garganta llegaban de todas partes y se apostaban en las afueras de la cárcel. Y San Blas desde un ventanuco se asomaba, los bendecía y se curaban inmediatamente. Entre otras cosas, por eso es el santo patrono de los otorrinolaringólogos, y a él se encomiendan los que sufren de enfermedades relacionadas con la garganta y los pulmones. Pues bien, por miedo a que su popularidad eclipsara la suya, el emperador Licinio ordenó que fuera arrojado a un profundo lago. Pero San Blas, caminando sobre las aguas, invitó a los sacerdotes romanos para que lo imitaran en nombre de su emperador y de sus dioses. Y cuando lo hicieron, se ahogaron. Pues bien, de regreso a la orilla, fue torturado y decapitado. Un día, una fecha como hoy, un 3 de febrero. Y desde entonces, en esta fecha, se conmemora su martirio en todo el mundo, especialmente en Paraguay, país del que es su santo patrono. Por eso, en esta época, es bueno encomendarnos a San Blas de Sebaste, para que por su intercesión sea sanada la mitad de la población mundial. Fíjase bien, la mitad de la población mundial que sufre, especialmente en los países más pobres, de enfermedades respiratorias por causa de la contaminación y de los cambios climáticos abruptos, provocados por la irresponsabilidad del hombre en esta desbocada búsqueda del placer y del confort. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición.
de nuestros pueblos. Ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. De los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica. Cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil. Cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay. Los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar
a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 3. Abner se alía entonces a David. Vamos a ver un poco todo lo que nos dice como trasfondo de este Abner que se une a David. Este capítulo y esta parte de esta narración nos cuenta acerca de un largo periodo de guerra civil. Ya esa huella lleva. Y decíamos la guerra fratricida, pero la guerra civil. Ya de Yaicuay, Omía Yarecoa, ahí en el 47, Omía la guerra civil. Por cualquier viroreño, en vez de organizarnos bien y mirar al pueblo, mirar a la gente. Y entonces nos peleamos porque nos falta educación. Somos medio cavernícolas, ya lleva, demasiado primitivos. Porque aquí pues, hay razón y sentimiento. Este es otro aspecto que hay que tocar un poco, hay que llamar a un psicólogo, psicóloga, que nos expliquen bien este aspecto de la humanidad del hombre. Porque razón hay que desarrollarnos, ¿entienden? La razón, todos tenemos razón. O sea, entre lo que y pero, y eso es lo que después nos ayuda a ir formando criterios y valores. Esos criterios y valores que se van formando en nuestra vida es lo que después nos van a ayudar para tomar las decisiones, ¿entienden? Y entonces aquí nosotros tenemos este periodo, largo periodo de guerra civil en Israel, entre Isboshet por una parte, o Israel se le está llamando, y la tribu de Judá, es decir, David por una parte, Isboshet por otra parte. Detrás de David está Abner, que es el que detrás de David está justamente los hijos de su hermana, ¿verdad? Que le hacen la parte del ejército. Joab sería entonces el que lleva adelante el ejército de David. En cuanto que Abner es el que lleva adelante el ejército de Isboshet, de las tribus. Y entonces son estos elementos que nos hacen entender aquí, 2 Samuel, que simplemente nos lleva a una guerra civil que da de provecho. Y miren la pregunta que en un momento Abner le hace aquí a Joab. Le gritó a Joab, la espada va a estar devorando siempre. ¿Viste? La espada va a estar devorando siempre. Al final de cuentas, ¿quién gana aquí? La espada es la que va a seguir ganando. Y somos hermanos. Segundo, ¿no sabes que al final solo produce amargura? O sea, la espada lo único que trae es amargura, llanto, dolor. Él mismo, Abner, le había matado al hermano de Joab y Abisai, sobrino de David, imagínense, Asael, no. Mitarusú, que no entendé, cabeza dura, quiere seguir, quiere luchar, le quiere matar nada más y nada menos que a Abner,
Abner es un viejo zorro, ¿verdad? Y entonces, incluso antes de que le mate a Asael, le dice, le advierte, no me siga, no me persiga, anda detrás de otra cosa, detrás de los botines de los soldados, esos que están muertos y te voy a montar, mira, pero ni yo sé, porque los yucatas amigos. El otro güey es Mitarusu, ¿verdad? Mitarusu piensa que por su fuerza, incluso le ponía luego como calificación, ¿verdad? Asael dice que era veloz, como una gacela, como un ciervo salvaje. Joab, Abisai y Asael. Asael que corría tan veloz como un ciervo salvaje, ¿viste? Hasta la Biblia te va dando los datos para darte a entender que este tipo después, Asael, por ser joven, oye, viaje por su velocidad, porque es joven, que esto, pero si no, el otro era un viejo zorro. El otro siempre estuvo peleando con Saúl, llevó adelante el ejército de Saúl, le persiguió a David, tenía 3,000 hombres con él, etcétera, etcétera. Asael, pero tú ya se va, y cote que el otro le dice, y bueno, Ani le ayuda, quiero yucat, después no voy a poder ni mirarle la cara a tu hermano Joab, porque yo ya le dije ya que vamos a procurar no derramar sangre. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué interesante que es la reflexión bíblica, que nos enseña también y nos ayuda a nosotros a ver cuáles son nuestras actitudes. El añandé ya, ñandé, en vez de que busquemos la paz, ¿verdad? Muchas veces lo que buscamos es sangre, ¿verdad? Y termina con esa tercera pregunta. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Qué linda pregunta. ¿Cuántas veces nosotros seguimos persiguiéndonos entre nosotros mismos? Entonces le dejamos sin tierra, en la ignorancia, en la pobreza y toda clase, ¿verdad?, de maldades que producimos en nuestra propia comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este capítulo maravilloso, el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.